iniquidad, el misterio de lo que llamaba Benedicto el misterio de la iniquidad o de la injusticia, deambula por el mundo de manera ordinaria. Y que en consecuencia corresponde señalar, porque nadie se puede apropiar del misterio del mal. Y que si nos apropiamos del misterio del mal como único, lo que podemos estar construyendo es que esto suceda de nuevo como algo excepcional en esto. Cuando la verdad es que sucede de manera ordinaria. Y hay un punto de digresión, es decir, aquella reunión de gabinete de Hitler donde dice, si nadie dijo nada cuando los turcos mataron a los armenios, nosotros podemos matar a los judíos. ¿No? Por eso ese tema del memorial cotidiano, de señalar que hubo sí situaciones excepcionales, pero de carácter ordinario, y que un estúpido es capaz de matar. Un estúpido en el sentido de aquel que no puede tener conciencia, de que es incapaz de poder interiorizar algo y entender lo que está sucediendo. Pero algo de esto también pasó en Hiroshima y Nagasaki. Los que tiraron la bomba y mataron a miles tampoco eran conscientes, en el fondo eran burócratas guerreros que podían tirar una bomba atómica y que no habían matado a un mosquito a lo mejor en el seno de su casa. Que como la humanidad está viviendo momentos tan críticos, la necesidad de poder hablar que implica este libro y este ensayo en materia de libertad de expresión en la era que lo va a explicar mejor, y la necesidad de prevenir sosteniéndonos en el humanismo, ¿está? Y advirtiendo en cada acto ordinario el misterio de injusticia que lo engloba, nosotros podemos llegar a evitar. Y yo terminaría con ese libro que a mí me encanta tanto, que me pareció lo más sublime, y el libro, uno de los mejores escritos sobre el optimismo idiota. Yo lo llamo optimismo idiota, que es, ¿cómo era el chico? 1939. ¿Cómo se llama la ciudad alemana? Baden-Württemberg 1939, de un autor que estuvo en los campos y que ahora vive en Israel. ¿No? ¿no? Pero es maravilloso en el sentido del negacionismo. Y lo bueno es que no habla del negacionismo de los que no eran judíos. Lo bueno es que este judío habla del negacionismo de los propios judíos. Hay algunas anécdotas que son extraordinarias, en el fondo es el miedo, ¿no? Que es cuando el registro de salud dice llama en Baden a que los judíos se registren. Y entonces viene la señora a ese hotel donde está el director de orquesta y dice, mirá qué bueno el Führer, quiere saber nuestro origen. Y un día desaparece el rabino, etcétera, y el director de orquesta sigue, falta la comida, y dice, mirá qué bien, nos quieren llevar a Polonia porque vamos a poder cantar a nuestros hermanos polacos estas canciones que cantamos en Baden. Hasta que un día llega el tren que lo lleva a Varsovia, sucio, enormemente sucio. Y el director de orquesta, cuando ya los tiran adentro del tren, dice, el tren debe estar sucio porque Varsovia está sana. Como están sucediendo tantos hechos y van a suceder, ustedes se dan cuenta, hechos en la humanidad, incontrolables para la propia humanidad que los crió, sobre todo en materia de tecnología, este es un llamado a la libertad desde la libertad. ¿No? Dice que la palabra llega a los poetas, llega a los escritores. No es que nos inventó la poesía por el hombre, sino que la poesía elige al escritor. Y en buena hora que esta rebelión contra la mentira sistematizada y contra la falta de libertad la pueda hacer una persona que evidentemente sabe que su ser es el llamado a ser libre y no quiere la opresión de ningún lugar.
ni del Estado, ni del gobierno, ni desde la ideología, lo cual yo comparto, sino de la libertad y la conciencia, y en todo caso de algunos mandamientos que son la ley estructurante de toda la obra. Con esto yo lo dejo a... En realidad, como constitucionalista estaba lista. No, yo tengo muchas cualquier cosa. Ya no sé nada. Universidad del Nordeste. Decía que Lilita fue la profesora titular de Derecho Constitucional más joven de la historia de la Universidad Pública del Nordeste. Son lindas. Era súper pelote. Casi todos los constitucionalistas. Te admirábamos intelectualmente, pero te mirábamos mucho. Pero la verdad que es un placer poder hacer esta improvisación. A Marcelo hace poco que lo conozco, lo conocí en los sentidos, pero hace poco que lo conozco personalmente. Y la verdad que es una persona muy querible. Tiene la vehemencia de un niño, tiene convicciones muy seguras. Yo no coincido en muchas de las posiciones, pero no hay duda que lo que él dice es lo que realmente siente y piensa, y que es un tipo profundamente democrático, tiene una admiración particular por lo que es el sistema democrático. El libro que tuve la suerte de leer y que me lo regaló apenas calentito, de una dedicación muy cariñosa, es una especie, lo diría, de crónica de lo que ha pasado con la libertad de expresión a partir de la era K, porque está tapizado de acontecimientos de cómo se va desmantelando una de las libertades, yo diría la libertad madre de una democracia. Fíjense ustedes que no por casualidad, tanto la Declaración Universal de los Derechos del Hombre como en la primera enmienda a la Constitución estadounidense de 1787 aparece la libertad de expresión como la fuente que va a nutrir todas las libertades y sin la cual no puede haber un sistema democrático constitucional. Entonces, es ocuparse de algo clave, no es ocuparse de un tema baladí, digamos, sino realmente es ocuparse de lo que nos permite. En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre se habla de la posibilidad de comunicarse, de comunicar ideas, de comunicar pensamientos como la clave para la sustentación de un sistema democrático, lo cual realmente nos habla de la importancia que nutre esta posibilidad. Y nosotros hemos vivido desde la era K permanentemente la negación del diferente, que piensa de una manera distinta a la nuestra. Y curiosamente, lo que decía Lilita del disfraz legal, yo lo veo fundamentalmente en tres hitos, ese disfraz legal. El primero fue la ley de medios, que hablaron de que era para asegurar la pluralidad, para dar mayores voces. Desde el principio, ya con el proyecto, se veía la trampa. Todo un verso de relato con mucha espuma, para el que no sabe, y cuando se iba al núcleo del tema, que es el aparato institucional para resguardar un único pensamiento, aparecía la clara violación desde la ley, a pesar de lo que en el voto mayoritario la Corte dijo. Porque si uno analiza la autoridad de aplicación, las facultades de la autoridad de aplicación, la violación del Pacto de San José de Costa Rica es el libro. Y los 4 años de aplicación, a pesar de que la Corte parece que eso no vio, porque el contexto no lo tuvo en cuenta, que es fundamental en la interpretación de una ley, nos demostraron que desgraciadamente teníamos razón. Y yo sentía además esa razón, porque yo fui a hablar en las audiencias públicas esas que hicieron en el auditorio de la Cámara de Diputados, y había como una especie de grupo perturbador para todo aquel que iba a criticar la ley. Pero en ese grupo perturbador había legisladores, estaba Diana Conti, estaba Kuhn, estaba Silvia Vázquez, que después me la encontró hablando en contra de la ley. Y dije, ¿pero usted qué hace acá? Yo la vi cómo se me burlaba en la cara. No, esta gente hay que desenmascararla. Estaba De Petri,
y una cantidad de otros personajitos. Pero total, vos sabés que mientras uno hablaba, hacían sonar los celulares y había otro grupito que directamente eructaban, flatulencia, todo lo que se podía. Fue tal cual una cosa. Entonces, cuando después a la salida, que todavía había medios, muchos me entrevistaron, yo dije, mire, la demostración de que lo que dije desgraciadamente es cierto es lo que pasó durante los 7-8 minutos que pude hablar. Que evidentemente un pensamiento que no iba en la línea en que ellos perseguían era una persona que debía ser humillada, burlarse, estigmatizada, que no podía hablar. El gorila, digamos. El segundo ordenamiento es el de la justicia. Fíjate también con la democratización de la justicia para dominarla. Y ahora el tercero es la irresponsabilidad del Estado, de los funcionarios públicos. Es decir, todo hecho desde una visión monárquica. Inclusive Cristina, cuando presenta la democratización de la justicia, dice que no tiene sentido en el tema de las medidas cautelares meter medidas cautelares contra actos o omisiones del Estado, porque en realidad es el interés egoísta de algunos que impiden que se impongan las políticas públicas que solo atienden el bienestar general. Y el rey nunca se equivoca. Esto nos reporta la monarquía inglesa antes de la Carta Magna, antes del siglo XIII. Y la idea, exactamente, la idea además de que el Estado soy yo, porque es la confusión entre que el que de manera meramente temporaria está ocupando una posición de poder como servidor público y el Estado, él no es el Estado, es decir, ahí está con Luis XIV. Entonces estamos en esa concepción acriollada y que se da claramente en estos tres órdenes, todos apuntan a lo mismo, es decir, a un Estado que no es democrático y es autoritario. Y el libro precisamente de Bismarck, lo bueno que tiene, que desde esta libertad tan esencial, plantea claramente cómo se la ha ido limando. Además lo cuenta, como es un gran escritor, yo lo conocía como novelista, lo cuenta con la mano simple de alguien que sabe realmente escribir, como cualquiera lo puede hacer así. Y cuando Lilita hablaba sobre el tema de los distintos estadios que se van dando en una sociedad para llegar hasta un exterminio, y el tema de la relación entre el genocidio armenio y el genocidio judío, yo comparto totalmente esa idea. El primer intelectual europeo que fue a Armenia y dio cuenta de lo que había pasado allí en los años 30, cuando no habían pasado más de una década y media, fue André Gide, que tuvo una valentía inmensa, André Gide, y contó exactamente cómo se hizo, muy parecido a lo que se hizo con los judíos, es decir, lo que trataron de exterminar una minoría que era una minoría culta, la mayoría de los intelectuales en Turquía eran armenios, y además que manejaban gran parte de lo que era el comercio, los bancos, etc. Entonces, una combinación de lo intelectual y lo económico había que destruirlo para supuestamente terminar con el enemigo del pueblo judío. Nadie hizo nada, y después, curiosamente, en la justificación para la persecución judía, se apunta a lo mismo, o sea que es una continuidad perfecta, extraordinariamente bien planteado la idea de que lo de Goebbels ve lo ve bien claro. El memorial debe ser diario. Claro, diario, estoy totalmente de acuerdo. Ordinario. Pues y en esos regímenes la libertad de expresión por supuesto que no existía. Se la destruyó de manera absoluta. Entonces, creo que es un documento valiosísimo, además de alguien que ejerce el periodismo, que es un verdadero convencido de lo que son los valores democráticos y que nos ofrece un libro que lo puede leer cualquier ciudadano, cualquier habitante de una democracia. Eso creo que es lo útil. Probablemente quienes nos situamos en la órbita del derecho no podríamos escribir algo así. Lo haríamos de manera excesivamente intelectualizada o juridizada. Lo que necesita es un documento así. Así que te felicito, agradezco que me hayas hecho pasar que no esperaba y lo que me encanta es la convocatoria magnífica que hay. Gracias, Lilita. Esperemos que alguna vez es un pequeño curso acá. Lo hiciste en privada, después nos cerraron la puerta y ahora tenemos un lugar. Muchas gracias, Lilita, muchas gracias, Daniel. Fue una presentación magnífica, no hacía falta
pensar si lo estamos presentando, porque Lilita vos venís presentando mi libro hace años, antes incluso de que lo escribiera, y fue muy importante cuando yo lo escribía. Y recientemente escribí una nota en Clarín, de algún modo celebrando esa influencia que representaste para mí. Para agradecer esta bienvenida que me das, que para mí es un privilegio y un honor, voy a contar un breve sendero de migas de pan que a mí me fue acercando a Lilita desde mi posición irresponsable y aleatoria, con la que me acerco a las personas que considero auténticas, inteligentes, audaces, novedosas y cada vez defienden valores clásicos que vienen desde Adán y Eva hasta nuestros días. Una de las cosas que me acercó a Lilita fue un reportaje que le hicieron hace no sé cuántos veranos. Ella estaba leyendo a Isaac Bashevis Singer, que es mi escritor favorito. Es un maestro que tiene la suerte de no saber que yo soy su alumno. También tiene la suerte de no saber que yo lo traduje. Yo traduje el libro de Bashevis, La muerte de Matusalén, un libro de relatos, por supuesto del inglés, no del yiddish, que era su segundo idioma. Él lo traducía junto con su sobrino, con el hijo de su hermano Yoshua, y lo tradujo del inglés exactamente. Lo tradujo del inglés al castellano. Y Lilita estaba leyendo uno de mis libros favoritos de Bashevis, que es Historias en la corte de mi padre. Lo recuerdo como si fuera hoy cuando contestaste eso y me sorprendí diciendo, pero acá hay un político argentino que sabe leer. Luego me volví a impactar cuando defendió los derechos humanos de los hijos de noble. Creo que fue la única político, ya sea masculino o femenino, que lo hizo con esa vehemencia, con esa seguridad. Era un tema muy difícil de defender porque había un chantaje moral de que si uno señalaba con toda claridad que hasta el conflicto con el campo, el tema no solo no había existido, sino que eran aliados los Kirchner de los nobles, y evidentemente estaban usando el tema de la apropiación de niños para dirimir un problema económico, ni siquiera político, y era una herejía utilizar ese tema para perseguir al diario Clarín. Y no tenía ninguna relación con si esos niños habían sido apropiados o no, y además estaban vulnerando los derechos de esos dos jóvenes. La única que lo dijo con claridad en ese momento, un tema dificilísimo, porque Lilita siempre defendió los derechos humanos, como todos los que estamos acá sentados, y no digo que sea fácil, pero desde el 83 para acá se corrían, especialmente a partir de los 90, se corrían pocos riesgos si uno señalaba que los militares habían alcanzado la cima y nuevos episodios de la cartografía del mal al apropiar niños, y era el mal a secas, el mal con mayúsculas y originalmente malignos. Eso se podía decir, y había un consenso social que avalaba este predicamento, mientras que defender en ese momento a los hijos de noble y defender la libertad de expresión con ese tema puntual requería de mucha agudeza y especialmente de mucho coraje. Por eso yo ahí me imagino, porque era oponerse a la asamblea de Plaza de Mayo, como en mi caso, con mucha menos exposición, cuando Bonafini defendía a la ETA o al Qaeda. Por supuesto, la torre, sí, eso lo denunció el propio Berbisky. Y sin embargo, el caso de los hijos de noble está todavía más difícil de poner blanco sobre negro, entonces ahí también me impactó. Luego, desde el principio de la ley de medios, a la que Lilita se opuso con claridad, y en este último, que fue cuando yo decidí finalmente escribir, homenajeándola nuevamente con toda la claridad, el fallo declarando la constitucionalidad de la ley de medios era una componenda y que corría peligro
más urgentemente, si se puede, porque para mí el momento culmine fue cuando la presidenta dijo que la cadena del odio y el descontento tenía fecha de vencimiento, no un monopolio, no una actitud económica, no un delito, sino el pensamiento, el contenido de un diario, que ella la consideraba que no salta es un holandés, que tenemos que estar todos contentos, tenemos que estar todos de acuerdo, y si no, el que no piense así tiene fecha de vencimiento. Pero al estar implicada la Corte Suprema de Justicia en constitucionalizar este discurso, esto se volvía todavía más grave. Y sin embargo, así como comencé elogiándola por haber leído a Sinclair, voy a terminar también con un detalle artístico, o literario, o del espectáculo, que me terminó de compartir un privilegio y un honor estar sentado aquí. Cuando en el 83 Zapag empezó a invitar a los políticos, era una alegría y un divertimento colectivo. Celebrábamos en democracia que los humoristas podían invitar a los políticos y reírse con ellos. Ustedes saben que en el Club de la Prensa de Norteamérica hay un día puntual en que los presidentes norteamericanos concurren a reírse de sí mismos y escriben monólogos como de stand comedy, en donde hasta George W. Bush escribió un monólogo muy gracioso burlándose de sí mismo. Hubo una política que aquí en este país, después de que los Kirchner abolieron el humor político en televisión por medio de medidas muy concretas, como apretar a los humoristas, o que el entonces ministro del Interior, no me acuerdo qué lugar ocupaba Aníbal Fernández, que dijo: y si respetamos a la figura presidencial como si hacer humor, como se hacía del 83 para acá, porque los que podían hacer humor de la política eran los militares. Del 83 para acá, una de las pocas cosas de las que nos podíamos enorgullecer y alegrar pese a las crisis económicas, políticas, institucionales, era que se podía hacer humor de la política. Y fíjense que el humor político desapareció de la televisión hasta la llegada de la nata. Sin embargo, yo no sé si Lelita lee Asterix, pero Asterix, toda la gala está ocupada, no, queda una pequeña aldea gala que resiste al invasor. Y cuando a Lelita le preguntaban qué opinaba de ese sketch que habíamos escrito, sí, qué opinaba de ese sketch que yo tuve la desgracia de escribir en varias ocasiones, ella se rió. Ella se rió. Y cuando yo la vi reír, dije, bueno, ya cerró el círculo y es la política que yo quiero. Porque se rió. Tanta confesión pública se rió del humor como corresponde a una demócrata, como corresponde a un político de democracia. Yo voy a contar algo sobre la libertad que trato de reflejar en este libro, así a secas, pueril como suena, infantil, en todo mi paso por el izquierdismo, que fue entre los 15 y 24 años, desde el trotskismo, el PIB, todas las sectas que te puedas imaginar, mucho más religiosas que el judaísmo. Ahí sí que no hay laicos, y en el trotskismo no hay laicos, son todos ultra religiosos, son todos ortodoxos. Había eslogans que permanentemente se encargaban de subestimar la libertad, como si fuera una obsesión. Por ejemplo, acá no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa. A mí me costó 15 años, pero ¿cuál es la contradicción? ¿En qué socava la libertad de prensa que haya libertad de empresa? Muy por el contrario. Desde muy chico yo me dediqué a escribir para vivir. El único oficio que desempeñé en mi vida es el de escritor y periodista. Y yo necesitaba que existan las empresas porque yo no sé vender mis libros, ni me interesa. Hoy Tucho me llamó desesperado, pero el libro no había llegado. Y yo no tengo la más pálida idea de quién lo distribuye, quién los imprime. Y no me interesa tampoco, no quiero formar una cooperativa. No me quiero enterar de cuándo
Correcto. Porque los secretarios no siempre podemos hacer el techo. Pero yo necesito que exista la empresa. Y que haya libertad de prensa y de empresa. No me sirve que no haya libertad de prensa. La libertad burguesa. Anda a explicarle a uno de burla. Todos quieren salir corriendo para los países en los que se puede hablar. En los que podés ser lo que querés, en los que podés salir y entrar. Eso son libertades burguesas. Curiosamente, los que denuncian la libertad burguesa salen y entran del país, dicen lo que quieren y son tarde o temprano los inquisidores del pueblo. Los que deciden qué es lo que se puede decir y lo que no. Pero, para explicar mi contacto con la libertad, quiero narrar una anécdota que me sucedió precisamente en Israel. En el año 2006, con un grupo de intelectuales judíos, subimos a las 12 de la noche al Sinai, el recorrido exacto que habían hecho los judíos cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Ellos tardaron 40 años. Y no me extraña porque en el desierto yo me pierdo en la playa Bristol, pero en el desierto te perdés con mucha más facilidad. Por supuesto, el nuestro era el camino inverso y no íbamos a llegar a Egipto. Y arriba del monte me agarró un ataque de pánico. Hay un precipicio que no era especialmente peligroso, pero la guía advirtió: hay un precipicio, cuidado. Y eso a mí me hizo entrar en pánico. Y no me podía mover, no podía caminar. Y entonces me tuvo que agarrar un soldado, estaba ahí siempre acompaña, en cualquier viaje te acompaña un soldado por seguridad, y me ayudó a descender. Y al otro día, cuando di una de las charlas que me tocaba, dije, los hebreos que salieron de Egipto iban con sus hijos, con bebés, con sus animales, con sus escasas pertenencias, pero se había que llevarla para sobrevivir en el desierto porque no sabían que iba a caer el maná. Y tuvieron que ir por ese mismo sendero escabroso que yo recorrí. El ansia de libertad, animarse a atravesar eso con sus familias. Solamente la sed de libertad puede hacer correr ese riesgo, no pensar más en nada que en ser libre. Y sin embargo, cuando te agarra el ataque de pánico, la única solución es darle la mano al que tenés al lado. Para atravesar el desierto, fatalmente le tenés que dar la mano al que tenés al lado. Eso no es que te vas a quedar pegado a diferencia del que tenés arriba. Podés dar la mano durante un trecho, pero te tenés que dar la mano y tienes que compartir los mismos valores. Esos valores básicos. Con motivo de la nota que escribí en Clarín sobre Grita, por supuesto, vienen todo tipo de ataques en las redes sociales, que son las cloacas de pensamiento. Yo una vez había escrito una nota muy crítica de los blogs, porque en las redacciones, en las que transcurrió toda mi vida, cuando a mí me dicen soy especialista en medios, yo no creo en los especialistas en medios, todos somos especialistas en medios. Lees el diario y opinas. Los kirchneristas creen que ellos inventaron la lectura entre líneas. Lo que ellos inventaron es inventar las entrelíneas. No le prestan ninguna atención al texto. Inventan las entrelíneas. No importa lo que diga el periodista, ni el político, ni la realidad. La inflación es del 25%. Ellos leen la entrelínea de la inflación, que es el 5%. Nosotros ya sabemos leer antes de que llegaran Néstor y Cristina. No inventaron el discurso para ellos. Ya sabíamos que tal diario respondía a tales intereses. O que un diario puede jugarse por un anunciante o por otro. Esa era parte del juego democrático. Eso no era el autoritarismo. Pero por supuesto es que X diario no va a hablar en contra del tipo que anuncia ahí. Lo que sí hay es otro diario que sí va a hablar en contra del que anuncia. Y en la diversidad de diarios que hay, donde cada uno defiende intereses diversos, esa es la libertad. Y que cuando la gente no compra el diario del Partido Obrero, no es
porque alguien lo obliga a comprar otro diario, porque no tiene ganas. El diario del Partido Obrero te lo regalan y yo no lo agarro. Prefiero pagar más caro una revista, porque no tengo ganas de agarrar. Pero alguien me va a decir a mí que a mí me llenaron. Pero a lo que iba es que en esta locura de las redes sociales, en vez de utilizar la libertad, se agudiza el insulto, la descalificación. Lo que decía de las redacciones, perdón, vuelvo porque fue una digresión, es que las redacciones aprendes a corregir. Y a que no podés decir cualquier cosa. A que no podés insultar a tu adversario. A que no podés utilizar recursos bajos. No podés olvidarte de que estás debatiendo en democracia con un igual. Eso se olvida en las redes sociales. Sin embargo, hubo uno que puso nombre y apellido, que fue Carlos Barragán, un panelista de 678, y escribió una nota bastante civilizada, donde sin embargo, yo por supuesto señalaba en mi nota sobre el Lilita que Sabatella había sido militante del PC, que eso, yo decía al final de la nota, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero no hacer del error un vicio. Yo también fui troquista, lo reconozco como la época más estúpida de mi vida. Y en mi pensamiento posterior traté de acercarme lo más posible a la libertad, a la democracia y al desconcierto. Que a partir de la libertad estamos a ciegas, o por lo menos en tinieblas, en el desierto, y que vamos hacia la libertad. Pero Sabatella terminaba cerrando el ciclo dándose la razón a su adolescencia estalinista. Y Barragán me contestaba que Sabatella, porque yo decía, con toda razón y por todos los documentos, que el PC fue uno de los principales o iniciales apologistas de Videla. Uno de los principales apoyos constantes que tuvo la dictadura videlenista fue de la Unión Soviética, y por entonces, en los años 70, los PC de todo el mundo eran ortodoxamente estalinistas y prosoviéticos. Solamente en el 86, en el Congreso Extraordinario del Partido Comunista Argentino, comienza una revisión, que ahora voy a explicar por qué no deja de ser videlenista, pero que incorpora el cubanismo, el guevarismo, que antes, afortunadamente, porque el PC tiene una ventaja y un mérito, que es haber salvado a sus militantes de la lucha armada y del guevarismo durante los años 60 y 70, uno de sus pocos méritos, que después incluso se echaron para atrás en eso también. Pero fueron vocales, elocuentes defensores de Videla, tanto de la Argentina como de la Unión Soviética. El apoyo de Estados Unidos a Videla, que fue aleatorio, duró muy poco. Dura hasta el fin de la administración Ford, y ya en la administración Carter empiezan a impugnar a Videla, a vetarlo en la ONU, y por supuesto mandan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79, que fue el peor inconveniente que tuvo que afrontar la dictadura a nivel internacional, mientras que la Unión Soviética la seguía defendiendo. Muy bien. Entonces yo decía que el PC de Che Garay, que aparecía en primer plano en la foto festejando la constitucionalidad de la ley de medios, y Sabatella era el PC, el mismo PC que había apoyado a Videla, y que había una coherencia en eso, en apoyar al dictador y en apoyar las restricciones a la libertad de expresión. Barragán me contesta que Sabatella tenía 6 años cuando el PC apoyó a Videla. Por supuesto, pero Sabatella entra al PC en los años 80. Y en los años 80, cuando Alfonsín propone el juicio de las juntas, el PC apoya a Lula, que propone la autoamnistía. O sea que sigue defendiendo a Videla. Y en el 89, a mí no me la van a contar, porque yo trabajaba en un diario del Partido Comunista, siendo troquista, por supuesto. El PC apoya a Menem, que va a deteriorar, va a destruir el principal legado que construyó en democracia Alfonsín, que fue poner presos por medio de la legalidad a Videla, Maciel y Agosti. El PC va a apoyar a Menem, que lo va a sacar de la cárcel. Es decir, apoyaron a Videla desde el primer momento hasta el último.
Además, cuando uno dice, se metió el PC apoyó a Videla, los partidos no empiezan cuando vos entras. Vos entras a una historia, vos entras a una tradición. Cuando la presidenta dice que de la Rúa se fue en helicóptero, como si ellos no hubieran estado con el mismo Dualde que le puso el fuego a ese helicóptero, y como cuando ellos dicen son destituyentes, ahí es parte de esa entrelínea psicótica, ¿no? Si de la Rúa se va, el helicóptero es un cobarde. Pero cuando la destituir, ese kirchnerismo, no serían cobardes que lo destituyen. ¿Se entiende? Muy bien. Cuando la presidenta cita ese de la Rúa que se fue en helicóptero para defenestrar a cualquier opositor que no sea peronista, todos los que no son peronistas se fueron en helicóptero de la Rúa, no le importa en qué año nació el que ahora apoya a Wiener, a Cobos o a Lili. Todos están en el mismo bando del que se fue en helicóptero, sin importar generaciones. Sin embargo, cuando uno dice que Sabatel estaba en el PC, que apoyó a Videla, tiene que fijarse en qué año nació. Bueno, pues no. Lo apoyaron desde el 76 hasta que murió. Incluso con Milani de jefe del ejército. Entonces, no hay una anacronía en mi artículo. El otro detalle que viene a cuento es que se dice cuando decimos que hay una persecución contra el pensamiento independiente, contra los disidentes, contra los que escriben en disidencia por medidas del gobierno, que esa persecución son los discursos efervescentes de 6, 7 y 8, y que ellos tienen todo el derecho del mundo a hacer discursos destructivos, como también se hacen de la disidencia hacia el gobierno. Bueno, yo pondría entre paréntesis si hay derecho a ser difamatorio, destructivo desde las usinas estatales. Pero yo no me refiero a eso cuando hablo de la persecución al pensamiento independiente. Sinceramente a mí no me inquieta que me pongan la fotito en 678, como hicieron en su momento, y que hablen mal de mí. No va a ser la primera vez que hablen mal de mí. A mí lo que me inquieta, y lo cifro en mi libro en orden cronológico y de gravedad, es cuando un operario inmobiliario se comenta que sus actividades mermaron y la presidenta le manda a hacer inteligencia y por cadena nacional nos anuncia a todos que esa persona no hizo su declaración jurada en 2007. Mi sospecha acá de un constitucionalista es que las investigaciones tributarias tienen que estar regidas o por el azar o por sospechas evidentes de comportamientos financieros inusuales en cualquier individuo o empresa, no en sus opiniones, no en su declaración de su actividad cotidiana, y no porque le haya dicho a tal o cual diario. Cuando Eliseo Subiela se queja de que no puede comprar dólares, que son, lo puedo decir porque yo trabajo en el mundo del cine, son imprescindibles para ejercer la actividad cinematográfica, y al otro día le mandan a la FIP. No es un discurso de 678, le mandan a la FIP por pensar distinto, por comentar una dificultad que tiene. Cuando Darín se pregunta cómo se enriquecieron 10 veces el matrimonio gobernante, perdón, 100 veces, en 10 años, el matrimonio gobernante, y la presidenta nuevamente, en lo declarado solamente, le inventa un delito que nunca cometió y lo pone en Twitter. Eso no es un discurso de un periodista, esa es la presidenta de la nación, la primera magistratura, persiguiendo a un actor. Horacio González salió a decir en ese momento que Darín había ganado un Oscar, por lo tanto era una lucha pareja. Una de las cosas que habíamos aprendido en el 83 es que cuando el Estado hace algo es más grave que cuando lo hace un ciudadano despegado de las estructuras estatales. Se olvidaron. Cuando el kirchnerismo está en el poder, los ciudadanos y los funcionarios están en el mismo nivel. El que te puede mandar a la policía, el que te puede mandar a la agencia tributaria, el que te puede echar de un colegio, echar de un trabajo estatal, tiene el mismo poder que el individuo que no llega a fin de mes. Voy a contar un caso personal, hay varios. Voy a contar uno que a mí me inquietó particularmente
Y no me parece censura. No fue censura, pero me inquietó. Durante toda mi vida como escritor he tenido algún tipo de contacto con la cultura nacional y con la Secretaría de Cultura, con la escuela o con el Ministerio de Educación. Buena parte de mi obra está dirigida a jóvenes. Entonces me llaman del Ministerio de Educación para que dé una charla en tal colegio, de la Secretaría de Cultura para que viaje a tal país, etc. Uno de esos trabajos, de los más lindos que tuve, era un plan que se llamaba Café Cultura, de la Secretaría de Cultura de la Nación. Y era de lo más lindo porque yo visitaba escuelas rurales, villas de emergencia, barrios pobres, y me encontraba con chicos lectores, y muchas veces cuando yo llevaba mis libros regalados para los chicos que no los podían comprar. Entonces es un trabajo que a mí me enorgullecía. En el 2011 me habían organizado 6 charlas en la provincia de Santa Cruz. Moyano tuvo la malhadada idea, Moyano, de impedir la salida de los diarios Clarín y La Nación. Puso camiones y les impidió salir. Como siempre, yo colaboro en todos los diarios. Y también en ese momento estaba colaborando en Clarín. Y me preguntaron qué opinaba. Y dije que me parecía censura paraestatal, porque Moyano era un aliado férreo del gobierno, el gobierno le había dado carta libre para que impida la salida de los diarios, no hubo ningún tipo ni de negociación, ni de impedimento para que impidiera la salida de los diarios. Entonces era censura paraestatal. Bueno, a los dos hablamos muy pocos ese día, entonces Clarín me destacó con una foto. Me destacaron porque no había muchos más. Y a los 2 o 3 días me llamaron del Plan Café Cultura para decirme que se habían cancelado todas mis presentaciones, no solo en Santa Cruz, sino por el resto de lo que duraba el plan. Además de que yo había preparado todo para viajar, para participar del plan todos los años había que hacer unos trámites muy engorrosos. Pedir tu declaración de antecedentes penales, porque para trabajar en cualquier trabajo relacionado con el Estado tenés que pedir eso. Todo tipo de trámites en la FIME y por supuesto tener todo en regla, como siempre. Entonces la expulsión de ese trabajo de un modo tan brutal, por una evidente diferencia ideológica, a mí me resultó muy inquietante. Para ir cerrando y dar lugar a un debate, una de las cosas para cerrar también con Lilita, en la que me siento hermanado, es que uno de los chantajes con los que se nos corrió para no defender la libertad de expresión es: vos defendés a Clarín porque te conviene por algún motivo. Muy bien, defenderíamos a cualquier diario que estuviera siendo atacado por sus opiniones. Fuera Página 12, La Nación, al cual también ataca, Perfil, al cual también ataca, etcétera, etcétera. Lo que no vamos a aceptar es no defender a Clarín por miedo a ese chantaje moral. Porque si están atacando a Clarín, voy a defender a Clarín. Porque eso es defender la libertad de expresión. Y defender a cualquier diario menos a Clarín es convalidar los ataques contra la libertad de expresión. Entonces, además con mucho orgullo defendería cualquier fuente de trabajo de la que yo considere trabajo legítimo. No me parece un desloro defender el lugar que uno trabaja, pero lo defiendo principal y cabalmente porque lo atacan por su pensamiento, lo atacan por sus opiniones, lo atacan por su disidencia. Y eso es inaceptable. Y eso es la base de la libertad. Muchísimas gracias Marcelo por haber venido, muchísimas gracias doctor Sarsay, muchísimas gracias a Lilita. Tienen todos o casi todos creo, unos papelitos donde pueden anotar una pregunta y hacer unos comentarios sobre esta conferencia. Vamos a también pasar el micrófono para que hagan las preguntas a viva voz o anotadas. Perdón, ¿por qué no se hace para que la lean y después depende de lo que lean, si se trata? ¿Alguien tiene la pregunta lista? Si alguien tiene la pregunta lista, la puede hacer a viva voz.
argentinos nos dura tan poco la libertad? Es una de las preguntas. ¿Cuál es el estado de la iniciativa popular para derogar las leyes de democratización de la justicia? A la prenda. ¿Quieren que haga varias o contestarme a una? ¿Por qué dura tan poco la libertad? Hace varias. Porque sea las que se unen. Sí, porque para surgir, a veces surgen parecidas. Sí, ¿Quieren pueden- preparadas algo que creen? Pueden leer la mía nomás, ¿ya? Pueden leerla. Sí, quería preguntarle a Mager si decía que tenía varias anécdotas para contar. Si tenés alguna anécdota concreta de apriete en cuanto a la falta o el peligro de tu libertad de expresión, sobre todo basado en los sketches que haces para nada. Sinceramente voy a intentar contar esta anécdota, que es la que puedo probar cabalmente, y pido mi derecho a limitar esta anécdota en lo personal. Lo que sí puedo defenderme es que cuando dicen que van a cerrar la cadena de desánimo, cuando constitucionalizan una ley que quiere destruir a un medio por pensar distinto, y yo trabajo ahí, yo me siento personalmente amenazado. Concretamente no vamos a hacer una cosa puntual, por favor. Repito, no estoy diciendo que sí, yo quiero decir esa concreta que me echaron de un trabajo por dar una opinión. Pero no estoy negando que puedan haber existido otras situaciones, pero no quiero especificar ni detener eso. Yo creo que el libro de relación a la libertad, porque no dura tampoco, la respuesta es muy simple, porque somos cómodos. Y la comodidad lleva a la esclavitud. Porque lo que más cómodo es en la vida es ser esclavos. Te estoy hablando de una esclavitud que no tiene que ver con la rudeza del trabajo. Estoy hablando de una esclavitud que es una época de indiferencia ante el poder. Es decir, como una ausencia de concientización. Hay algo que está en el desierto que él caminó, que en realidad enseña que la libertad es un trabajo de todos y de todos los días. Hay una obra maravillosa para el que la quiera leer, pero debe estar en la calle Corrientes o en una biblioteca vieja, que es La lucha por el derecho de von Jering. De von Jering. I-H Jering. Von Jering. Es un opúsculo así chiquitito, donde está en la vieja librería de la calle Corrientes, y que entonces dice cómo la lucha del hombre por el derecho. Ahí cuenta la primera historia de un rey que tenía una gran palacio y después había un pedazo. El otro día lo conté en clase, en la comisión. ¿Qué sé yo? Bueno, entonces había un pedazo donde un hombre tenía una chacra. Pero el rey quería tener mejor vista y se apropió. Y tanta fue la pelea del campesino que fundó el derecho de propiedad y la prohibición para el rey de tocar la propiedad ajena. Es decir, que cada norma de derecho que tenemos y que ahora van a quebrar mañana en el Código Civil y con la responsabilidad del Estado, que es la irresponsabilidad y la garantía de la ley de autoamnistía, de debido y de todos los que estuvieron en materia de concesiones, la lucha por el derecho no termina nunca y no pertenece solo. Esta es la gran cuestión. No pertenece a los que los representamos. Porque los que los representamos podemos transformarnos en seres autoritarios, avasalladores y prepotentes. Sino que la lucha por el derecho, que es la lucha por la libertad. Miren, la lucha por el derecho con contenido ético, ¿entienden? No la lucha de cualquier derecho formal, como decía Kaiser. La lucha por el derecho, de alguna manera, el derecho natural. Diríamos el derecho de gentes. Como un derecho historicista, si quieren, y para el que es creyente y un naturalista, y para el que es constructivista moral, la lucha por los valores que incluso superan a la ley. Pero siempre la lucha es de la humanidad. La libertad que nosotros nos dejamos de defender en un acto cotidiano
es una libertad que perdemos. Y voy a ir, en vez de poner la cuestión de la libertad, ¿saben por qué creo que no defendemos demasiado en lo público nuestra libertad? Porque no la defendemos en lo privado. En las sociedades con concientización de su libertad, vos defendés en la familia tu derecho a la autonomía. Porque vos nacés mirado por tu madre o por tu padre. Este es el problema de los padres y las madres. ¿Vieron? Como dijo una amiga mía, dice, vos por qué llorar el día de la madre en la iglesia si la tenés viva. Y dice, si la mía, vos la tenés viva, precisamente por eso. Está toda la mía que había perdido a la madre. ¿Qué quiere decir eso? Que es una broma y que se reían todos. Quiere decir que nuestra primera fuente de dominación, pero también de protección, es la mirada de los padres. Si un padre o una madre te mira como que vos vas a ser inútil seguramente. Es terrible, pero es así. Entonces, no es en el ámbito familiar la primera batalla de cada uno en la libertad, por eso hace tan bien la rebeldía. Yo creo que la estupidez del troquismo y todo eso, yo nunca fui porque yo no sé hacer bien el pasto. Así que yo me aburro hablando de política, ¿no? Pero por eso no fui guerrillera, siempre digo, por la idealización. No puedo tocar un arma y no sé hacer bien el pasto, así que el carpa no uso. La verdad que me salvó. A ver, ¿qué te salva a veces de la estupidez? Las costumbres burguesas. Porque hay muchos hijos de militares, de esto, de la bebé, que fueron a la lucha armada, se volvieron fanáticos y fueron a la estupidez y a la soberbia armada. Esto no quiere decir que no hayan sido víctimas después de un Estado genocida, pero nadie es héroe. Pero esta cuestión de corrimiento a determinados lugares para cambiar el mundo y estas religiones fanáticas laicas que significan algunas ideologías de derecha o de izquierda, son religiones, en realidad proceden de un factor de autonomía de la mirada de los padres. En consecuencia, hay mucha gente que se hace libertaria porque el padre es conservador. Es decir, siempre hay algo que vamos buscando de salida para construirnos como sujetos. Ahora, eso es un trabajo. Imagínense en la familia si no es un trabajo. Yo trabajé toda mi vida para autonomizarme de mi madre. Y creo que lo logré en los 50. Bueno, la Ismael está, ¿qué quiere decir? Para encontrarme yo como sujeto. Y lo mismo le habrá pasado a cada uno de los que estamos acá respecto del padre, respecto de la madre. ¿Se imaginan respecto del poder? Entonces hay en algunos una cierta comodidad. Ahora, la comodidad te va diciendo débil al dominante. Y el dominante no empieza siendo una persona con malas intenciones. Guarda, que la libertad puede ser perdida en manos de dominantes con buenas intenciones. Por eso se precisa un proceso de autoconciencia. Por ejemplo, cuando alguien estudia una carrera, porque es la proyección de la carrera del padre, y después tiene una frustración, dice, la verdad mi papá me pasó diciendo, yo no quería ser veterinario, quería ser abogado, pero como el padre, esto no necesita ser dicho. ¿Qué quiero decir? ¿Se imaginan cuando en la dominación está el misterio de la perversidad, el misterio de la injusticia? Primero vos te sentís cómodo, porque el que te va a humillar, primero te da todo. Es como Hansel y Gretel, chicos. A vos para ponerte en el horno, primero, te ponen una fábrica, una casa llena de dulce de leche. Y después, cuando te meten en el horno, es tarde. Este es el relato. No es que no le dio nada al relato le dio emancipación, al relato le dio soberanía, y soberanía si no tenemos moneda, no podemos salirnos, dentro de poco nos van a embargar a nosotros, como personas, ¿entienden? Entonces, esa es la respuesta en realidad más profunda. La libertad es un trabajo.
Y esto es lo que le dice Dios a Moisés. Pero Moisés le pide perdón, dice, ay, estos son unos hijos de su madre, porque le hicieron el becerro, son lo peor que hay. Estaba indignado contra su pueblo. Y le dice, bueno, los voy a exterminar, dice Yahvé, porque él Yahvé que funda, ¿no? Los voy a exterminar, y el tipo le agarra pena por su pueblo. Ay, que no los extermine. Y si los exterminás, sacadme del libro de la ley. No quiero estar con vos. Y entonces él le contesta, yo los perdono, pero no los dejo sin castigo. ¿Qué quiere decir? El castigo nuestro, de todos los argentinos, es el trabajo por la libertad. Por eso estamos todos acá, porque nos damos cuenta que a veces, a mí me pasó 40 años, 40 años donde yo creía que yo cumplía con los mandatos de buena ciudadana, siendo profesora universitaria por 100 pesos, éramos profesores titulares y ganábamos 150, que era nada, ¿no? Profesores titulares, era una pobreza, ¿no? Y que yo creía que trabajaba gratis para el Estado, lo cual hice porque trabajaba todas las tardes. Y que trabajaba en la justicia, a mí me parece que con eso... ¿Saben que yo me di cuenta? Algo que está acá metido en la Argentina. Que para determinadas clases sociales, medias y medias altas, entrar en la política es una especie de vergüenza. Es algo que nos viene de la razón inmigrante, que como ellos habían luchado y habían perdido tanto en las guerras de religión, en las guerras mundiales, no querían que sus hijos estén, no querían volver a aquel conflicto. Entonces hay como un discurso, un metadiscurso que nosotros... Yo recuerdo cuando iba a ser diputado, y eso que mi papá había sido diputado, pero yo creo una cosa, mi papá era vago, eso es cierto, que me fue al campo. Pero formaba parte de una familia empresaria. Yo era chica y yo me daba cuenta, y mi papá en ese momento tenía la estancia, y tenía vaca, y tenía fortuna, y qué sé yo, que mis tíos los miraban con el desprecio con que se mira un político, porque ellos eran empresarios. Yo lo sentía de chiquitita. Es decir, como que Coco era menor porque ahora sus hermanos, los otros, y además se radicaron. Era terrible en una provincia peronista, además no buscaba el poder. Además no buscaba el poder. Yo lo veía disminuido ante los otros presidentes de federaciones económicas o ante mi madre, decirle tu papá que fundó la sociedad rural, que yo no soy capitalista, digo él. Esto es algo que hizo que la mediocridad tomara los lugares institucionales, pero los tomara. Y no estoy hablando por clases sociales, porque la democratización es muy importante, pero la democratización es importante si en el proceso de democratización la tendencia es a la elevación por el ejemplo y por el argumento, no a la decadencia por falta de argumento. ¿Qué es lo que me pasa a mí en el Parlamento? Que me miran con el desprecio, algunos propios. El otro día, ¿puedo contar algo que me pasó en el ascensor? Ser un diputado del Frente para la Victoria, porque Kunkel está en retirada, porque Kunkel me dijo paz y amor por 4 años. Porque me quiso interrumpir cuando yo te cargué, y le dije, no me cagaba de más, que ya está. Y entonces me dijo, bueno, paz y amor por 4 años. Dijo el tipo, porque es vivo, que ya sabe que no somos actores políticos. Por la duda. Voy al ascensor y me encuentro con este tipo que fue embajador en Francia y senador por la capital, que el padre era un intelectual. ¿Cómo se llama? Calcaño. ¿Te acordás que eran todos grandes? Pero yo no sé qué le pasó a esos tiraron. Y entonces Calcaño me dice, vos viste cátedra. Estaba con una mujer ahí. Claro, es cierto, yo di cátedra porque estudié, no vayan a creer que era cátedra, porque yo del derecho civil me tuve que meter en el derecho civil, nosotros somos contentos. Pero yo estudié todo, que lo Rao, que yo lo pagué todo, que lo Henderson. Y entonces le dije, bueno, gracias a Dios, porque había puesto Graciela Llanetacio, que
era profesora de Derecho Administrativo en los 70, yo la conocía, o sea que ella sabe, trampea, ¿me entienden? Pero tiene un discurso jurídico enmascarado, y entonces por lo menos se puede hablar. No es Justo Moreno que te dice, entonces yo le dije, bueno, por lo menos se puede hablar. Por lo menos estuvo la posibilidad de la palabra. Yo cambié la estrategia para mañana, pero no es. Y una diputada que venía con Calcaño me dice, claro, los que desprecian al pueblo que está representado en este Parlamento, y le dije, el pueblo que representa al pueblo, si no estudia, lo destruye. No es necesario ser bruto para representar. ¿Verdad? Porque el pueblo es para ellos son el pueblo, ¿entienden? Pero por eso pobrean a los pobres. Ellos sienten que como son representantes del pueblo, que nadie la conoce, no sé ni quién es, pero el atributo se lo imputan a la palabra pueblo, ellos no tienen que estudiar. Y justamente la representación popular implica un esfuerzo de conocimiento enorme para que el pueblo no esté trampeado. Porque si no, los intereses de grupo más los intereses te llevan puesto, sobre todo en un sistema corporativo con la Argentina. Pero ahí vemos dónde está. Miren, yo he visto, esto es la decadencia. Hay algo de Francisco, que yo siempre a los que no estuvieron nunca acá, que lean la homilía de Francisco del año 2005, creo que es, ¿no? La homilía de las bienaventuranzas, de Mateo 5. Porque ahí dice que una suerte de enfermedad, yo la cito en el libro El Contrato Moral. Claro, yo escribí en el 2004, publico El Contrato Moral, lo escribí en el 2002 y después agregué lo de la homilía, no sé cómo, pero por ahí está. Pero dice, una suerte de enfermedad de mediocridad, y esto también contesta a la contestación por la libertad, no fue tomando. Yo siento eso, porque la superficialidad también tiene algo y mucho que ver con la mediocridad. El aparato publicitario es una consigna. Entonces se fue perdiendo, se fue cayendo la escuela pública, se fue cayendo el lenguaje. Ustedes no se dan cuenta, pero hace años que no hay lenguaje. Menem tenía muy pocas palabras. Era un ladrón con sentido de humor, eso sí. ¿No? Kirchner tenía menos palabras que Menem. Y Cristina tiene muchas palabras vacías de contratazo de libro. Porque Cristina no entiende lo que dice. Porque nunca leyó un libro, le a contratar. Por eso dijo que era hegeliana. Llegar a ser hegeliano es llegar a entender a Hegel. Yo nunca voy a entender a Hegel. Yo renuncié. Yo creo que la mayoría de los filósofos renunció a un entendimiento de Hegel. Entonces es contratapa de un libro. Pero fíjense cómo se redujo el lenguaje a un punto. Y también nuestros hijos redujeron el lenguaje. No es lo mismo decir, a ver, te fuiste a comer una hamburguesa, ¿cómo está buena? Te dicen. Bueno, vamos a comer comida china. ¿Cómo estuvo? Buena. No es sabrosa, no es esto. No pueden nuestros hijos distinguir los matices que hacen al significado de la vida. No pueden distinguir entre el querer, el amar, la ternura, ¿me entienden? Hay matices que si vos no tenés palabras, no los podés descubrir. Porque uno piensa con palabras. Uno le pone palabras a las sensaciones. Y si no tiene palabras, puede dejar de tener sensaciones. La frase todo bien. ¿Está? ¿Todo bien? ¿Está todo bien? Así está. Nosotros tenemos que devolver la palabra, porque la palabra ordenó el mundo. Claro, la tesis de que es el caos ¿qué es? Miren, el misterio de la anomia es el caos. El misterio de la anomia, esto que dice la gran explosión, etc., había un gran desorden. ¿Qué ordenó?
la palabra. No hay humanidad sin lenguaje. Lo propio de la humanidad es el lenguaje. Y lo propio del humanismo ordenado es que las palabras se correspondan con su significado. ¿Quién desordena, altera y aterra? El que le cambia perversamente el significado a las palabras. Porque te produce una confusión brutal. Entonces, este libro es la expresión de devolver palabra, de mantener palabra. En la contratapa del librito que yo voy a sacar de las clases, dice así, que cita a Borges, porque lo hizo Galore, no dice yo la parte de la contratapa y la introducción, me grabó las clases, pero dice que Borges, no sé qué, dos tipos estaban peleando y uno lo escupió al otro. Estaban argumentando, estaban discutiendo y uno lo escupió al otro. Y dijo, bueno, después de la discreción, ¿cuál es el argumento? Y esto es un poco como hay que tomar esta lucha. Viste que a mí me dicen de todo, a mí ni me preocupa, después la digo ya, ¿cuál es la lucha? Y este es un libro que invita a esto. Ustedes cuando empiezan a gritar, está todo bien, somos unos hijos de ver. Ahora, ¿cuál es tu argumento? Porque lo que no tienen es argumento. Porque cuando el nudo, ellos se legitiman en el nudo de poder, por eso se están desmoronando. Y la única fuente de legitimación de las democracias y las repúblicas es la justicia. Y la única fuente de legitimación de las religiones es la libertad de la justicia. ¿Entendieron? Porque sin justicia, que equivale de alguna manera a la posibilidad de ley y armonía, estoy hablando de una justicia más grande, no hay legitimidad posible en que fundar la democracia. Entonces ellos pretenden fundar la democracia y la república en la mayoría, y en la impunidad no se puede. En la mayoría y en la impunidad no se puede. Esto es autoritarismo. Por eso sus normas son iguales a las de la dictadura. La dictadura al final dicta la ley de autoamnistía. Los kirchneristas al final dictan la ley para no tener responsabilidad. Porque la forma de recuperar el dinero es el 1109 del Código Civil. Es decir, por la culpa y la negligencia de los funcionarios. Yo me cobro de debido, me cobro de Cristina, agarro todas las cuentas y no me importa ya la justicia penal si está cooptada, sino que yo por la responsabilidad civil me llevo toda la plata que nos robaron. Ese artículo es el que están derogando en el Código Civil con la complicidad del presidente de la Corte. Y ustedes dirán, ¿y por qué el presidente de la Corte? Pues el presidente de la Corte primero tiene que tapar su propia corrupción en el Comité de Inversiones, pero segundo, va a ganar millones de pesos comentando el Código Civil, pero millones de dólares comentando el Código Civil. Es decir, que la tesis de Kirchner era la siguiente: todo hombre tiene un precio. De alguna manera, los que estamos acá decimos, mira, la verdad es que nosotros no tenemos precio. Y el exceso de poder mata de todo. A eso estamos asistiendo. Pero es un proceso de aprendizaje para la Argentina, muchachos. Si ellos están es porque nos votaron. Y no lo votaron los pobres. No vengan con este cuento, lo votaron masivamente las clases medias. Eso se vio en Acasuso, en San Isidro, en La Recoleta. Entonces, vos liberás a los pobres, pero el proceso de autoconciencia de sus clases, para decirle a los pobres, nosotros queremos ser de clase media, es el pacto. Hay que dejar de pobrear a los pobres. ¿Cuántos de nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos fueron pobres? ¿Y cómo nosotros fuimos doctores? Porque ahora los pobres tienen que seguir siendo pobres. Y los pobres no quieren ser pobres. Y menos quieren ser troquistas. Está todo el Partido Obrero, todos son divinos. Pero todo es gente adinerada. El Partido Obrero es gente adinerada. Ahora, la gente quiere ser de clase media. La gente tiene que tener las básicas oportunidades para hacer. Si después, la verdad, tener más o menos plata es relativo, porque a una edad de comprar uno ya está, ¿entendés? Ya los bienes de lujo además no se van a usar porque Francisco es austero. Y la nueva moda italiana es sin nada.
¿Entienden? Viene la moda de la austeridad. Entonces en la moda de la austeridad ya no necesitas nada. Comer se puede comer. Y el dar podría... Esto yo lo puse ayer, con esto termino porque yo cuando estoy cansada hablo pavadas. Pero algo que dijo Francisco, San Francisco, ustedes saben que San Francisco, no era juglar. Eso me gusta, porque a mí me gusta jugar. Era juglar, él cantaba. Y así andaba. Se despojó de todo y andaba cantando. Y dijo que la consigna de la vida era trabajar. No trabajar solo. Trabajar, jugar y orar. Y miren qué interesante. Orar es estar consigo mismo. Orar es poder estar con vos. Orar no es rezar un rosario o un mantra o algo. Es meterte adentro. Lo que encuentres adentro es tu problema. Algunos encuentran a Dios. Todos encontramos la humanidad. Algunos no encuentran nada. Pero orar es a solas con uno mismo y estar bien. Como decir cuando yo digo me voy de viaje conmigo, es lo más. Irme de viaje conmigo es lo más. Voy sola a un lugar toda una semana, es lo más. Es poder estar con uno. Y lo otro que yo les decía es que este trabajo nuestro en medio del dolor que viene, y que todos sabemos que es terrible en términos económicos, es que tenemos que llevar con la máxima alegría posible el dolor y la frustración. Y que creo que ahí está el otro problema, nuestro escepticismo, nuestra falta de perseverancia. Entonces hay que tener, en las peores circunstancias de tu vida, tenés que tener alegría y tenés que tener humor, porque el humor desdramatiza. Y al desdramatizar vos entendés que la vida viene toda junta. Esa es la única respuesta sobre la libertad si te sigue. Hablando de desdramatizar, una de las preguntas para el autor era cómo sigue el embarazo de Lilita con el niñito. No sé si puedes hacer un adelanto cómo va a terminar de la novela no se puede contar el final. Sin embargo, le voy a dar un anticipo ya que estuve acá. Hoy se sugirió la posibilidad, por supuesto, no vamos a interrumpir el embarazo, pero sí dejarlo un poco de lado. Esta es una posibilidad. Dejarlo un poco de lado, es todo lo que puedo decir. No insistir en el humor con eso. Ahora es lo más, porque ustedes saben que fui a una mesa cuando fui a la mediación con ese tipo de tema general. Y yo le dije, cuestión previa, se sentó a mirar y le dije, estábamos con los diputados, y yo le digo a la media hora que no entendía nada ni los personajes, salvo a mi Pino, que lo conocía, habrá sido porque es un genio. Le digo, bueno, yo le planteo, me puse así, le planteo como cuestión previa, mediadora. Usted sabe que yo no puedo ser molestada, ni interrogada, ni judicialmente le tiré el artículo de los fueros, y que ustedes me están molestando. Y un empleado a sueldo de la nación, que no se sabe qué carácter tiene de ascenso, presuntamente involucrado en enriquecimiento ilícito, tiene que a mí venir a molestarme artículos tal y tal de la Constitución. Bueno, la mediadora estaba paralizada. Y entonces el abogado, y el tipo se le paraban los pelitos al comandante en jefe. Es todo para apretar, ¿entienden? Eso es apretar porque yo le tenga miedo militar. Si los militares eran todos casados con mis tías, y decía mi abuela, mira, los militares son todos dominados por las mujeres. Bueno. Claro, mi tía decía, porque cuando volvían del cuartel, a las mujeres le manejaban todo. Le decían lavarropa. Andá a lavarropa. ¿Qué tal lo que decía? Entonces, cuando yo me pongo así, esto es una escena, porque yo te imaginas. Juan moría, temblaba. Mariana, que me había dicho que si yo temblaba. Y entonces me levanté y le dije, ¡vamos, Pino! Mira, fue igual al sketch. Es cierto, yo no sé quién me estudió, pero viste cómo agarro la cartera
retomando algunas fueron contestadas, aunque fuera tangencialmente, porque hay unas cuantas, cómo somos los argentinos, muchos preguntó marcando eso. No, eso es de la señora. Esa es la tuya. Sí. Y podemos hablar la semana que viene. No, bueno, yo nada más quería preguntar si Si hay alguna una forma. extradición a Estados Unidos concedida por el peor juez de la nación, Sí, al día siguiente que dio la extradición a mi hijo y le cerró el último caso de enriquecimiento ilícito de Bukele. La declaración jurada. Ha presentado falsos testimonios porque mi hijo estaba en tratamiento por bipolaridad, pero seguía trabajando en Techín hasta el día que lo detuvieron. Mi hijo tiene 20 años de experiencia en las finanzas internacionales. Lo hicieron con los peores delincuentes a pesar de que los abogados pidieron que lo pusieran con gente de delitos financieros. Lo han torturado. Lo tienen 3 años preso. Mire, nosotros nos vamos, y si nos vamos a Estados Unidos, en Estados Unidos el caso se cae, porque la orden de extradición dice que pagamos $100.000, porque por la acusación que le hacen de homicidio en segundo grado, no hay caución en ninguna parte del mundo. Y en casos muy raros, en Estados Unidos hay caución para, por ejemplo, un paralítico que saben que no se va a huir, y a mí lo dejaron salir por $30.000, porque después de 5 meses que murió esta mujer, él vino acá a la reunión de inversores, como todos los años con Techín, que van a Campana y todo eso. Regresó a los Estados Unidos. Yo le dije, hijo, por favor, dile a tu abogado qué pasa con el caso. No, el abogado dijo que se va a cerrar la causa. Regresó el 8 de enero. El 1 de febrero lo fueron y lo detuvieron acusado de asesinato en segundo grado. A los 2 días se presentaron el juez con el abogado y ni siquiera estaba la autopsia. Y salió por $30.000. Y después vino con su pasaporte, salió pagado por la empresa, vino por negocios acá. Yo le dije, hijo, mejor quédate acá, hablamos con abogados y nos dijeron, no se preocupen. Una mujer que murió y después de 5 meses lo acusan. No, Estados Unidos tiene casos de terroristas, narcotraficantes, de otras cosas. No. Mi hijo vivía con nosotros normalmente, seguía trabajando hasta el día que lo detuvieron. Habló con todos los inversores del mundo, salió y después la Interpol. Nosotros vivimos a 2 cuadras de Interpol. Mi hijo hace 10 años que llega a mi casa, todos los fines de año. Bueno, justo cayó cuando estaba de turno Manicoba Coral. ¿El juicio dónde está? En la Corte Suprema desde hace un año. No, el juicio por dónde murió la mujer. En Bronx, en Nueva York. Ya. Entonces, el pedido de extradición es de un juez de Nueva York. Sí, pero inmediatamente el primer abogado que tuve, lamentablemente, como en el momento de la angustia que no había nadie acá, el doctor Calina, que lo estaba atendiendo a mi hijo, me mandó a Arquivario Molina porque me dijo que era defensor de derechos humanos. Después me enteré que era defensor de los derechos humanos del tipo que mató a ese lado. Bueno, no les entiendo la historia, después tuve que cambiar el abogado, le hicieron generar unas aberraciones increíbles. A mi hijo lo han puesto al borde de cualquier persona normal se hubiera suicidado. Felizmente no somos normales, ni mi hijo ni yo. Y ahora te vas a Nueva York. Y si nos mandan, pero hay pedido del gobierno ecuatoriano. El embajador estuvo en la audiencia de extradición ecuatoriano y tiene ciudadanía de Estados Unidos también. El gobierno ecuatoriano lo está pidiendo. El pedido es pasado de parte de San José de Costa Rica.
Cuba y en Estados Unidos, cuando matan a los ecuatorianos, les dan 6 años. No, yo sé, solo un milagro nos puede salvar, porque las relaciones, todos sabemos que con Ecuador están pésimas desde lo de Chevron. Pero yo si querés después, porque ya yo puedo ir a ver el expediente. No lo dejan ver porque lo tienen Zaffaroni desde hace 6 meses. Mire, otra cosa, que yo descubrí que Calizoma Corral alteró lo de la audiencia. Cuando las abogadas preguntaron que si estaba hablando de medicina, el nombre de la causa. pero mire, yo quiero que se haga público y que se sepa, porque aquí están diciendo que esta dictadura todavía no se han dado cuenta. No se han dado cuenta porque la gente no reacciona. Los periodistas tienen miedo, el otro día casi lo matan a Leuco. Yo le he escrito a varios periodistas y nadie me ha contestado. Yo voy a ver la causa. Es súper injusto y tengo todas las pruebas. Tengo todo documentado. Todo. Muchas cosas me las negaron. Juan, habla con Juan. Juan está por ahí. O alguno de los chicos. Habla con Juan. Muchas cosas me las negaron. Por ejemplo, después de la audiencia, yo le dije a las abogadas que estaban en ese momento que me den copia y me las negaron. Vamos a terminar, le vamos a pedir al doctor Sarzay un último comentario sobre la ley de medios, que también hubo más una pregunta que hablaban de esto. Gracias. En realidad me preguntan primero sobre el estado de la iniciativa popular para la derogación de 3 de las leyes denominadas de la democratización de la justicia, es decir, la que modifica el Consejo de la Magistratura, la que limita las medidas cautelares, prácticamente las anula, la que crea las 3 nuevas cámaras de casación. Va muy lenta, porque nos ha pasado distintas cosas. En primer lugar, ninguna de las instituciones, llámese colegio de abogados, alguna cámara y demás, que han apoyado, no apoyaron realmente, porque no han sacado una mesa para poder que la gente vaya al firme. Sí, pero no ha sido suficiente. Pero se puede salir de eso. Sí, se puede. No, se necesitan 432 firmas. Dame el formulario y voy a recorrer la provincia en enero. Claro, mirá, se bajan además de la página web, que está muy bien explicado, que se llama www.mocionciudadana.com.ar. Ahí tiene. Y ahí está todo explicado, incluso. Sí. Yo estoy de acuerdo, yo en cada programa que me he invitado estoy hablando. Ustedes tienen que juntar gente para estar en una esquina, mesas, conseguir todas las cosas. Fundamental son las Mujeres por la paz. ¿Las han mandado? Sí. Ah, fantástico, pero igual todavía son muy pocas. Más o menos el décimo son unas 50.000 firmas las que tenemos. Pero además no se olviden que por lo menos en estas 6 distritos no pueden estar concentradas en el mismo. En 1,5 por lo menos de 6 distritos. Bueno, no es 5. Luego, en la página web www.mocionciudadana.com.ar. Ahí está todo explicado. Inclusive si se tienen que enviar del interior, tenemos un acuerdo con Andreani que gratuitamente se saca la estampilla que se imprime de la misma página web y se envía gratis a las secciones que están en la página web de cualquier lugar del país. O sea que están bien organizados, pero paró mucho la discusión. Por ejemplo, cuando Jorge Lanata nos hizo en el editorial final, habló de esta iniciativa y
eso subió enormemente las visitas a la página y la firma. Nosotros lo que quisiéramos, porque hemos logrado que muchas de las grandes figuras, creo que vos, Lilita, también, se la fotografiaron firmando. Un abanico intelectual. Bueno, para nosotros sí. Pero esa galería, que tendría un valor inmenso, no hemos logrado que nadie la repita en ningún medio. Hemos tratado de llegar a corte, pero a veces porque esto sería una discusión maravillosa. Se necesita eso. Pero, y después mucha gente cree que en realidad con los fallos de la justicia ya está derogado. Se equivocan, pero ustedes son una opinión esclarecida que viene mucho al Instituto Canales, que saben. Pero mucha gente cree que mucha gente tiene miedo también. Mucha gente no quiere firmar porque entonces todo esto hasta ahora, no, acá sí, pero ni pensar. Vos sabés que en la calle también. Pero no se han puesto las mesas necesarias como para que realmente la gente. Lo último que yo quería decir es, porque si no todo el medio de es que no se preocupen, porque todas estas cosas van a ser revisadas. Así como la ley de amnistía fue declarada nula, estas leyes que se sancionen van a ser declaradas inconstitucionales porque violan el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos que llevamos a jerarquía constitucional. Estos actores creen que pueden mantener esto después y no lo van a poder mantener. Esa es la lucha por el derecho. Esta no. Y mi amor, si vos me dijeras a mí la gana que tengo que llegue, que no 20 años de embarazo. 20 años de embarazo, que cumplimos. Estoy embarazada con esto entonces. Ya hay un movimiento colectivo, ya hay una concientización colectiva. Ya cada vez más en los lugares, nosotros miren, en la elección de capital sin un peso, hemos hecho elecciones fabulosas en los barrios más pobres de la ciudad y hemos hecho elecciones extraordinarias en los sectores de clase media y clase alta. Entonces, esto implica, y no tuvimos una charla, mi cartel que sigue, yo ya llego a mi contra de la única vez porque nos regalaron mi cartel antes de la final. Ahora, sin dinero pudimos hacer muchas cosas, pudimos hacer las marchas. Hay un pueblo que está. Lo que pasa es que ahora no está, yo le voy a explicar por qué, porque todo el mundo está pensando en la oración. Hay que tener cuidado y mandar por Facebook que no te agarre el día que tenés que estar atento, distraído. Si vos te vas a una fiesta y estás distraída, podés no encontrarte con el amor de tu vida. Porque estás pensando que al otro día te tenés que teñir el pelo, ¿entendieron? Cuando los pueblos empiezan a mirar, yo me acuerdo, porque esto es así, vos mirabas octubre, noviembre, diciembre, todo el mundo está cansado, no saben lo que hace. Y está cansado de un proceso como este. Y además quiere descansar, y además está pensando en las fiestas. Bueno, ese es el momento, que yo nunca me voy en enero, me voy solo 3 días al mar porque me voy a morir. Después el 10, pero 3 días para bañarme en el agua y que me saque toda la energía negativa, los puntos. Es el momento en que los ladrones aprovechan para hacer desastres. Y eso pónganlo en Facebook. Pues mirá, con media hora por día, que ustedes estén atentos, basta. Porque el problema es que después pueden ser negacionistas. ¿Y cómo yo no me di cuenta? ¿Cómo yo no vi? Entonces es media hora por día. Decir, tenemos que estar atentos porque se trata de nuestras libertades. Llenar el Facebook, ir si se puede, salir a la calle, hacer cualquier gesto que diga, no ese es mi nombre. Y si estás en tu casa, salir al balcón. Y vos parate desde un lugar donde vos digas, esto no es el nombre mío. ¿Está? Porque esa actitud de decir, aunque sea 2 minutos, no en nuestro nombre, no por nuestro sentimiento, a nosotros nos va a liberar de la culpa posterior del negacionismo. Es que, ¿dónde estuvimos cuando todo sucedía? ¿O por qué estuvimos distraídos en el momento esencial? Nosotros
nosotros tenemos representación. Yo les agradezco a ustedes que muchísimos de ustedes nos hayan votado. Así que nosotros estamos atentos, yo estoy atenta, estoy exhausta. Yo le digo que yo el 10 ya no doy nada, empecé con el pacto con Irán, y ahora todavía de nuevo el pacto con Irán. Yo estoy loca, en febrero. Todavía, pero 3 días me bastan. Hay representación. No ahora, porque todavía está la anterior, pero va a haber voz. Y lo importante es la impugnación. La minoría va a ser mayoría. Para que una minoría sea mayoría hay que tener perseverancia. Y no frustrarse jamás. ¿Vieron que a mí me cachetean y yo incalculable? Un tipo de Frente para la Victoria me dijo, pero usted fue 1,8. Ella pensó que yo iba a llegar de primísima. Y entonces está espléndida, porque tal vez me liberé de una enorme responsabilidad de años de tener conducido estos imbéciles opositores que van y pactan con el gobierno. Y no por mal, por decir. Entonces, cuando me dice, sí, pero a vos no te pasa nada, no. Porque el problema del triunfo no es la derrota de la victoria circunstancial. El triunfo es seguir caminando. Escúpame, tírenme, querelleme. Ahora, yo sigo. Porque todos tenemos que seguir que vamos a llegar a la República. Y estamos llegando. ¿Está? Y en el medio los tipos en retirada, guarda que sí, no hay que repetir la historia. Ahora sí, votamos de puta. Revuelve la mala educación, pero acá no hay que repetir la historia. Porque es como salir de la casa de un golpeador y enamorarte de otro golpeador. Y esta es la tendencia. La tendencia en los casos de personas golpeadas, humilladas, es que salen de una experiencia y buscan ser víctima de otra. Es contra ese interior nuestro que nosotros tenemos que luchar. Cuando nos dicen solo el PJ puede gobernar, nos estamos diciendo solo los ladrones le vamos a dar la confianza, lo cual es un error lógico y una campaña que es como decir en el sur de Italia solo los mafiosos no pueden gobernar. Hasta que vos entre mafias no podés vivir, te matan los hijos, te cercan la casa, te tenés que ir de los castres, después de los departamentos, después te toman los carteles de la droga. ¿Está? Te van encerrando. Y no crean en ningún chantancito que les den. ¿Está? Porque esto de estar acostumbrado a dar una fiestita, un champancito, un pecadito de caviar, el ordinario, y nosotros estamos. Parece que ya estamos de nuevo en el primer mundo. Si no están atentos, están afuera, pero se están retirando. Es una retirada a toda orquesta. ¿Vieron que sucedieron todos los hechos? Joaquín Morales Solano, no, dice ella vuelve con fuerza en marzo. Se están yendo, arreglando y cerrando los negociados de vaciamiento de IPF, después vienen por aerolínea cerrando los negociados con los españoles son corruptos. Están cerrando los negociados, sacando responsabilidad, hasta que esté todo listo en marzo, como no va a haber presidente provisional, seguramente, pero ahí vamos a ver. Vudú ya está afuera, ¿entienden? Acá hay una retirada. Yo quiero que termine mandato en el 2015. Es necesario, pero lo que ustedes están viendo como avance es retirada. Recuerden siempre cuando el poder militar es derrotado en Malvinas y Galtieri nos sale a retar, parece todo un poder, pero es retirado. Cuando ese mismo poder militar dicta la ley de autoamnistía por los delitos y dice que es una guerra, parece que tiene poder, pero es retirada. Siempre que un poder empieza a buscar autoamnistía es porque ya no va a estar. Es porque es consciente que no va a estar. Entonces, esta retirada, nosotros tenemos que impugnarla, va a ser declarada inconstitucional, van a ser removidos algunos jueces de la Corte, claro, y no solo de la Corte, porque el caso de Zaffaroni y el caso del presidente están la suerte echada, por delitos de corrupción en la inversión, por el tema de los prostíbulos, etc.
Pero todo a su debido tiempo. Por eso a mí me preguntan, ¿usted presentó el juicio político a Lorenzetti? ¿Qué pasa? Al juicio político va, pero yo no voy a permitir que me lo rechacen. Es todo a su debido tiempo y armoniosamente, como decía el general, para que terminamos de una buena vez con los generalatos y empecemos la república. Bueno, y un beso grande y muchas gracias por tu libro, por tu sketch. Yo no sabía que también era el autor. Che, ¿me puedes cambiar ese vestido estampado? Muchas gracias por venir, lleven el libro, estamos adelante, en el stand están todos los libros de Birmacher, así que llévenlo y dejen los papelitos con la encuesta. Muchas gracias por venir.